Shalom a todos. Vamos a continuar el estudio de Pirkei Avot, este pequeño libro, pero poderoso, que tiene únicamente 6 capítulos, que precisamente son el estudio de las 6 semanas que tenemos desde Pesach hasta Shavuot. Este libro forma parte de lo que consideramos como pueblo de Israel nosotros como Torah oral. La gente tiene la creencia que nada más existe una sola Torah, que es la escrita, pero no. El pueblo de Israel concomitantemente se le entregaron 2 Torah, una de las cuales era la forma y la explicación de cómo llevar a cabo la Torah que estaba escrita. Mientras la Torah Shevitah, que es la Torah escrita, son una serie de leyes y de prescripciones que contienen alrededor de 248 prescripciones y 365 prohibiciones, prescripciones relacionadas con mandamientos de hacer y las prohibiciones con, que se puede decir, mandamientos negativos de no hacer cosas. La Torah oral son todas las leyes morales que pueden ayudar al ser humano al perfeccionamiento y para poder llegar a ejecutar esas prescripciones positivas y esas prohibiciones que la Torah nos manda. Entonces leemos el primer capítulo de Pirkei Avot y el preámbulo decía, o dice el preámbulo: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho: y tu pueblo son todos justos y heredarán eternamente la tierra. Son ramas de mi cultivo y obra de mis manos, del cual glorificarse. El capítulo primero dice: Moshe recibió la Torá de Sinaí y la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Ellos enunciaron 3 principios: sean prudentes al juzgar, formen muchos discípulos y hagan una valla, un cerco que salvaguarde la Torah. En el video anterior mirábamos nosotros la transmisión que había hecho Moshe a Yehoshua, de Yehoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea, y que se consistían como especie de niveles de transmisión de la Torá. Pero estos niveles de transmisión, ¿por qué tienen tanta importancia para nosotros como pueblo de Israel? Tienen importancia precisamente porque son los que salvaguardan la vida judía o la vida del israelita. Porque si dejáramos únicamente la Torá escrita, los preceptos y la Biblia, como la tiene toda la gente que tiene la Biblia, y nos limitáramos a eso, habría una cantidad de conceptos, de formas, como en la actualidad existe. Cantidad de personas creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa, y que tienen el mismo libro. La cantidad de religiones que existen. ¿Por qué? Porque no hay una base o un punto de vista único del cómo, para qué y cuándo ejecutar esas leyes y esas ordenanzas. Entonces, nosotros como pueblo es sumamente importante esa transmisión, y esta transmisión es la que ha permitido que el pueblo de Israel siga viviendo como un pueblo único en la tierra. Fíjense ustedes que la transmisión se da a Yehoshua, y de Yehoshua se la transmite a los ancianos, y en el libro de Jueces comienza a señalar en el capítulo 2, cuando muere Yehoshua, el primer juez que entra es Otoniel, que se constituye en parte de ese grupo de ancianos que estaba alrededor de Yehoshua y que le transmitieron esa Torah oral, esas leyes, esas alajá, esas formas de hacer las cosas como pueblo único. Y eso es lo que nos constituye a nosotros como un pueblo singular entre los demás. Y de Yehoshua y de los hombres de la gran asamblea, de los ancianos, se la transmiten a los profetas. Y fíjense que el último de los jueces
que eran los ancianos, fue un juez llamado Shmuel, y que también fue profeta, o sea, fue la transmisión a partir de Shmuel a la línea de los profetas, a todos los profetas que entraron junto con los reyes de Israel, el caso de Shaul en la vida de Shmuel, y de David después de Shelomo, y todos los profetas que vivieron en el transcurso de ese periodo de reyes hasta el cautiverio de Babilonia. Y si no hubiera sido por esta tradición oral que se transmitió, el problema hubiera sido cuando se hubiera asimilado el pueblo en Babilonia. Y no se asimiló. ¿Por qué no se asimiló? Porque habían precisamente profetas que se encargaron de ayudar al pueblo a que cómo iban a hacer las cosas a partir de ese momento, cómo iban a moverse como pueblo. Y después del regreso de Babilonia, todavía los profetas estaban en su fuerza, en el caso de los denominados profetas menores como Oseas, como Jahum, como Miqueas, que ayudaron también al pueblo a seguir la transmisión oral que había sido traspasada de generación en generación. Y una cosa importante también, que después de los profetas vienen los famosos hombres de la gran asamblea, que son los del Sanedrín, por así decirlo, que entran con el último profeta, y que comienzan las organizaciones, cuando ya regresan de Babilonia, las organizaciones con Esdras, con otros profetas y otra gente muy importante, ya a formar un grupo selecto de sabios que iban a tratar de mantener esa Torah oral vigente en el pueblo de Israel. Y después la organización se hizo más sólida cuando llega a finales del segundo templo, y la destrucción del segundo templo motiva a hacer una cosa que en el pasado no se había hecho, que es recopilar toda esa tradición oral, toda esa información de generación en generación que fue transmitida, y tratar de recopilarla en algo escrito. Y es lo que después se pudo organizar a través de la dirección de un hombre muy importante como Yehuda Hanasí, el recopilador, por así decirlo, de un libro llamado la Mishnah, que no es otra cosa que la recopilación de la Torah oral, que más tarde a través de los comentarios, de las explicaciones, de las discusiones, a través de los siglos fue creciendo y se fue fortaleciendo hasta constituirse en lo que hoy llamamos Talmud, que la compone la Gemara, que son las discusiones y los aportes de los rabinos, y la Mishnah, que es lo que hoy en día se conoce como Talmud. El Talmud es la recopilación de toda la enseñanza del Pirkei Avot. Por eso la importancia del Pirkei Avot, porque el Pirkei Avot es el corazón, el alma, el espíritu de toda la Mishnah, de la Torah oral. Este es el fundamento de la ética, de la moral, de que tiene que ayudarnos a nosotros a ser perfectos, a alcanzar la perfección como seres humanos y distinguirnos con una singularidad a prueba de todo.